Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy iniciamos una serie de clases sobre marketing y esta va a ser una clase sobre competencia en precios. Bueno, yo lo que le quería decir cuando eh, tratamos de determinar el precio en un negocio, nos podemos confundir en que bajando los precios y teniendo ganancias inmediatas, parece que a nuestro negocio le va bien, pero a largo plazo tiene un problema, va a tener un problema eh, financiero. Resulta fácil verse seducido por estas inmediatas mejoras y no darse cuenta sin las consecuencias que se tienen a largo plazo. Por eso tenemos que comprender que cuando entramos a competir tenemos juegos de suma. Esos juegos de suma pueden ser juegos de suma positiva o negativa. Cuando nosotros iniciamos un juego de suma positiva, entramos en el propio proceso de la competencia para generar beneficios y eso resulta positivo tanto para nosotros como para la competencia. Pero cuando entramos en un juego de suma negativa, ahí corremos el peligro de entrar en una guerra de precios donde, como en la perinola, un juego muy antiguo, todos pierden, ¿no? Entonces, ¿cómo competir basándonos en nuestras ventajas competitivas? Eh, ¿Cómo pueden convertirse las empresas en fuertes competidores? Aumentando la cuota de mercado, ¿sí? Diferenciándonos en los productos. Y entonces ahí tendríamos que analizar algunas cuestiones sobre estas ventajas competitivas. Una ventaja competitiva podría ser atender únicamente un segmento o un nicho de mercado, ¿sí? Otra podría ser ampliar los mercados geográficos. Otra, competir en industrias relacionadas con cadenas de valores coordinados. Es decir, entramos en un tipo de alianzas estratégicas, ¿no? Me gustaría citar un ejemplo, ¿sí? Donde la industria cervecera en Estados Unidos ofrece un caso clásico de ampliación como de reducción de alcance geográfico para lograr una ventaja competitiva. Eso lo habíamos citado nosotros recién en el segundo motivo, ¿no? Las empresas con presencia a escala nacional, como Anheuser-Busch y Miller, disfrutan de una importante ventaja competitiva al comprar espacio publicitario en televisión a tarifas nacionales reducidas. Aunque muchas cerveceras regionales no han conseguido sobrevivir a esta desventaja, las microcerveceras han prosperado centrándose en el ámbito regional. Hay algunos ejemplos de algunas cervezas de Boston, algunas de Michigan, ¿sí? De California. Funcionan con la clientela local y la promoción boca a boca para desarrollar negocios pequeños pero rentables. Si esto, bueno, lo queremos llevar a la Argentina, tenemos el auge, ¿sí? De las cervecerías que compiten con otro tipo de cervezas, ¿sí? No las que se venden a nivel masivo. Ahora, ¿qué hacemos con respecto a la competencia? ¿Reaccionamos o reflexionamos? Si reaccionamos, seguramente vamos a entrar en una guerra de precios. Entonces, antes de actuar, tendremos que hacernos algunas preguntas. La primera pregunta sería si hay alguna respuesta que costaría menos que la pérdida evitable de las ventas. ¿Sí? Muchos directivos dejan de pensar con racionalidad cuando son amenazados, igualan cualquier reducción, sin preguntarse si el costo está justificado por el beneficio. Si concluimos que la reacción al cambio de precios es más barata que la pérdida de ventas, bueno, ahí actuaríamos. Solo amenaza una pequeña porción del mercado de nuestras ventas, la pérdida de ventas asociadas puede ser mucho menor que el costo asociado de las represalias. Otra pregunta que nos tendríamos que hacer es si reaccionamos
¿Está dispuesto el competidor y es capaz de volver a reducir el precio para restablecer la diferencia de precios? Bien, la equiparación de una reducción de precios no nos serviría mucho si planteamos por qué ha elegido el competidor competir en precios. Ahí vamos a aclarar con un ejemplo. Hubo un momento en que una empresa farmacéutica pidió que se le recomendara una estrategia de fijación de precios que le permitiera defenderse de un nuevo competidor. La dirección de esa empresa se vio sorprendida al principio cuando se le propuso que la defensa de sus ventas con el precio era una locura, es decir, reaccionar al precio como respuesta de los ataques del competidor. Solo cuando reflexionaron sobre el problema desde el punto de vista del competidor, comprendían la dinámica competitiva a la que se enfrentaban. Los consumidores, en este caso, no tenían ninguna razón para probar el nuevo medicamento del competidor, sin una ventaja en precios, puesto que no ofrecía ninguna ventaja clínica. El nuevo entrante no tenía absolutamente nada que perder reduciendo el precio, puesto que a todas las formas no tenía ventas, de todas maneras no tenía ventas, puesto que la enorme inversión para desarrollar y probar el medicamento era un costo hundido, ¿sí? Un costo perdido, mientras que el costo de producción era reducido. La obtención de ventas, incluso a un precio reducido, sería una ganancia. La conclusión era obvia, que el competidor reduciría el precio cuantas veces fuera necesario para conseguir una ventaja en precios. Ahí tendríamos que analizar nosotros cuál es nuestra ventaja competitiva. Si nuestra ventaja competitiva está centrada en el valor, lo que perderíamos sería participación con los clientes de precio. Así que habría que analizar cómo podemos reducir esa pérdida. Otra pregunta que nos tendríamos que hacer es si las múltiples respuestas necesarias para igualar al competidor en la reducción de precios seguirían costando menos que la pérdida evitable en las ventas. Pensemos que el costo total de una guerra de precios, y no el costo del primer disparo, antes de concluir que vale la pena incurrir en un costo para defender las ventas en riesgo, es necesario analizarlo. Es decir, si nosotros entramos en una guerra de precios porque queremos defender, nos interesa defender esa parte del mercado, lo vamos a hacer si estamos convencidos de que al final le vamos a ganar al competidor y lo vamos a sacar del mercado. Si no es así, es mejor no entrar en una guerra de precios. Otra pregunta es, ¿está amenazada la posición de nuestros mercados geográficos o de productos si el competidor consigue ganar más market share? ¿Justifica el valor de los mercados el riesgo del costo de reaccionar? Esto me gustaría explicarlo con un ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo de AT&T. ¿Sí? En 1999 es un ejemplo antiguo, pero que sirve para que ustedes entiendan el concepto. Redujo el precio mínimo de las llamadas a larga distancia. AT&T es una empresa de comunicaciones, por minuto para los residentes. El objetivo era frenar las pérdidas de clientes en favor de proveedores más baratos, a lo que AT&T había permitido mantener anteriormente un diferencial de precios importante. Ahora, AT&T estaba menos dispuesta a aceptar con un costo enorme ese diferencial.
porque su estrategia había cambiado. En vez de competir únicamente en el mercado de larga distancia, AT&T quería utilizarlo para convertirse en un proveedor único de servicios integrados de telecomunicaciones. AT&T había creado una red de cable a escala nacional y proveedores celulares que serían centrales para la nueva estrategia, que esperaba fuera más rentable. La clave de esa estrategia consistía en conseguir primero el negocio de los usuarios de llamadas a larga distancia, incluso a precios que no maximizaban los beneficios, y que a la larga los tendrían como clientes en toda la gama de productos. Ahora, ¿cómo tenemos que reaccionar? Y eso lo muestra la matriz de Ansoff, de reacción de precios. Tenemos ahí. Y la vamos a analizar. ¿Qué pasa si el competidor es débil, ¿sí? Y el riesgo, acá nos vamos a centrar en el primer cuadrante, ahí estamos, el primer cuadrante, y el riesgo de reaccionar es alto, es decir, tendríamos un costo muy alto. Lo tendríamos que ignorar. ¿Qué quiere decir esto? Preferible mantener todo el resto del mercado y no luchar por una pequeña porción que nos puede complicar con el resto de nuestros clientes. Sigamos en esa línea. Si el competidor es fuerte y el riesgo es alto, no tendríamos que contestar, sino que nos tendríamos que acomodar en el mercado, ¿sí? En un lugar donde el competidor no les interese atacar. Vamos abajo, si el competidor es fuerte y el costo de reaccionar es bajo, vamos a defender nuestra posición de mercado. Ahora, si el competidor es débil y el costo de reacción es bajo, como habíamos explicado en uno de los últimos ejemplos, lo atacamos con la convicción de que lo vamos a sacar del mercado. Ahora, ¿cómo gestionamos la información con respecto a la competencia? Primero, y lo más importante, es recopilar y evaluar información de la competencia. Muchas empresas operan sin conocer los precios de los competidores y sus estrategias, y eso, si tendríamos esa información, evitaríamos las guerras de precios. Yo tuve un caso, yo soy contador público y licenciado en Administración de Empresas, donde me contratan porque tenían un problema en las ventas, y mi primer pregunta fue, ¿qué sabemos de la competencia? Y me contesta, no, yo no sé nada de la competencia. Eso es una locura. Por eso es muy importante la recopilación y evaluación de la información con respecto a la competencia. Un segundo punto es comunicar la información de forma selectiva. Supongamos que nosotros sabemos que en algún momento del mercado, ¿sí?, las cosas no van a ser tan buenas, y nosotros tenemos esa información porque tenemos distintos contactos. No estaría bien no comunicar esa información. Es información que hace a la vida del mercado, porque de nada sirve que nosotros nos defendamos de esa posible situación y que nuestros competidores no sepan nada y desaparezcan en el mercado. Lo que va a pasar es que el mercado se va a achicar y nosotros, en vez de quedar en un mercado productivo, ¿sí?, y con futuro, nos vamos a quedar con un mercado reducido y sin futuro. El tercer punto es anticipar los incrementos de precio. Siempre que nosotros vamos a hacer un incremento en el precio
tenemos que ver cómo va a reaccionar nuestra competencia. Entonces, lo ideal sería anunciar previamente el incremento de precios, para ver si alguno se queda retrasado y nos saca participación de mercado, a ver si nos acompañan con los incrementos de precio. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en la gestión de información es anticipar los incrementos del precio. Mostrar voluntad y capacidad de defensa. Me gustaría esto explicarlo con un ejemplo. Chrysler, en la década del 90, en Estados Unidos, era muy popular y rentable en la categoría de automóviles, y los rivales siempre planeaban sacar modelos nuevos. A Chrysler le preocupaba el precio que tendrían los nuevos modelos, que dependía en gran medida de los beneficios de, en este caso, los monovolúmenes. ¿Qué hizo Chrysler? Citó una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa envió un mensaje claro a los competidores. El presidente de Chrysler explicó: nosotros tenemos un proyecto en monovolúmenes de bajo costo. Lo tenemos en un cajón por si lo necesitamos. Y después dijo: si alguna vez se desata una guerra de precios en este tipo de automóviles de monovolumen, estamos convencidos que podemos ganar. Chrysler se estaba evidentemente dirigiendo a sus competidores y haciendo valer su capacidad de defensa. Entonces, imagínense competidores más pequeños que recibían ese mensaje y lo iban a pensar dos veces si iban a sacar un nuevo modelo de monovolumen. La pregunta es si realmente ese proyecto lo tenían. Por eso, cuando nosotros tenemos una capacidad en el mercado, estamos bien posicionados, tenemos que mostrar voluntad y capacidad de defensa. El último punto es el oportunismo con información, ¿no? A veces nosotros tenemos una ventaja competitiva que nos lleva a una posible reducción de costos que se podría ver reflejada en los precios. Eso tendría que ser informado. Lo voy a explicar con un ejemplo. Una empresa japonesa invitó a altos ejecutivos de la competencia a la ceremonia de inauguración de su nueva planta automatizada. Estos competidores, cuando vieron esa nueva planta de embalaje, se sorprendieron de la tecnología y de los avances que tenía. Cuando preguntaron sobre esta cuestión de cómo habían llegado a esa tecnología, los directivos de la empresa japonesa dijeron que esa fábrica era la primera que utilizaba un nuevo proceso exclusivo que eliminaba la mayor parte de los defectos de los productos elaborados. También indicaron que el desarrollo de dicho proceso les había llevado más de 10 años. Mientras los competidores conversaban entre sí y especulaban cómo podían conseguir estas mejoras y cuánto dinero les costaría la investigación, también se preguntaban por qué les habían revelado ese secreto. Y comprendieron la respuesta cuando el competidor japonés, a los pocos meses, anunció que iba a reducir el precio en el mercado de Estados Unidos un 20%. Es decir, comunicó su ventaja competitiva. ¿Para qué? Para que los competidores supieran que si iban a reaccionar contra esa disminución en el precio, no lo iban a poder hacer porque no tenían la tecnología adecuada. Como un último punto de esta clase de competencia en precios,
vamos a hablar de cuándo competir en precios. Si tenemos ventajas adicionales en precios, podríamos competir con precios reducidos y los competidores no serían capaces de igualar las reducciones. Esto tiene que ver con lo que recién hablamos de la empresa japonesa. Si tenemos ventajas competitivas en costos adicionales, como era la mejor tecnología para la producción de productos y que la competencia no la tiene, ¿sí? Ahí podríamos entrar en la competencia en precios. No estoy hablando de guerra de precios, es competir en una reducción de precios. Otra sería si atacamos un nicho del competidor. Esto, si ustedes recuerdan lo que hablamos hace poquito, estaría en la matriz de reacción de precio. En el cuadrante de ignorar el competidor, nos ignoraría si ese nicho no es tan importante. Cuando nos interesa entrar en un nuevo mercado y podemos sacrificar margen de contribución para obtener participación en ese mercado porque lo vemos como un mercado de futuro. Y también cuando ampliamos el market share en una forma considerable, podemos sacrificar un poco de margen porque al vender más volumen entraríamos en una economía de escala que reduciría nuestros costos fijos. Bueno, esta sería el final de esta clase de competencia en precios. Espero que les haya interesado, les haya gustado y nos vemos en una próxima clase de marketing.